pues estamos viendo además pues el aumento de discursos fundamentalistas, el aumento de llegada de personas antiderechos a los gobiernos de los estados de América Latina, ¿no? Vemos a un Milei en Argentina, por ejemplo. Eh, y además de eso, que también es profundamente problemático, vemos que están llegando perfiles que no vienen desde el mundo de los derechos humanos, que no tienen una perspectiva liberal democrática, a instancias de derechos humanos que han sido muy importantes para la región de América Latina, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que está haciendo que existan no, pues no diría decisiones porque todavía no ha impactado como directamente las decisiones, pero sí unas opiniones disidentes que empiezan a crear ahí un discurso acerca de cómo pues no se debería seguir avanzando con ciertos derechos porque no los reconocen a sí mismos como derechos, ¿no? Entre ellos los derechos sexuales y reproductivos y específicamente el aborto para ser como más concretas. Entonces, pues es un escenario mixto y es un escenario que no podemos, es decir, no podemos ser ingenuas en no pensar que hay algo que efectivamente está tratando de retroceder, que hay unas fuerzas que nos están tratando de llevar hacia atrás. Por supuesto que lo que está pasando en Estados Unidos puede tener un impacto enorme en la región. Sobre todo porque Trump en esta segunda presidencia llega con una agenda muy clara de retrocesos. Es decir, yo creo que su primera presidencia fue una presidencia en donde improvisó, en donde empezó a ensayar cosas, ¿no? En donde sí hubo como unos intentos, pero todavía no están como muy claros y muy targeteados, ¿no? Pero hoy en día yo creo que él tuvo el tiempo de sentarse, a hacer las alianzas que necesitaba, entender efectivamente hacia dónde quiere poner sus esfuerzos y hacia dónde quiere poner sus esfuerzos no solo en su país, sino frente a lo que Estados Unidos exporta al mundo, ¿no? Estados Unidos exportó durante mucho tiempo, por ejemplo, este modelo de democracia sólida, ¿no? O sea, como era el país donde uno miraba como para decir, wow, ¿no? La Corte Suprema, la democracia, las enmiendas constitucionales. Y ahora creo que hay una intención por parte de Trump de exportar otro tipo de Estados Unidos, ¿no? Un país que se centra en su territorio, en su soberanía, un país que reduce la cooperación internacional, un país que tiene una agenda para lo que ellos llaman los verdaderos, yo no sé, americanos, los verdaderos estadounidenses, ni siquiera sé bien ya ni cómo decir eso. Y entonces eso excluye, ese discurso excluye no solamente pues al resto del mundo, sino también a todo aquel que tiene algo del resto del mundo que habita ese territorio de Estados Unidos, ¿no? Es decir, a las personas migrantes, a las personas de ascendencia de otros países, demás. Cuando esa agenda se consolida, entonces, ¿cómo se empieza a consolidar? Se empieza a consolidar con las demandas por parte del presidente Trump y de su gobierno de que se cierren todas las iniciativas que tienen que ver con derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, derechos de la población LGBTI. Se empieza a ver cuando el gobierno de Trump empieza a sacar todas las perspectivas de diversidad, equidad e inclusión que ellos lo leen como si fueran lo mismo, pero no son lo mismo, ¿no? Una cosa es una agenda de derechos humanos que la cortan, pero adicional a eso están cortando lo que es la perspectiva de diversidad y equidad, que es lo que les exigía a las organizaciones, instituciones y empresas en el territorio de Estados Unidos a tener representatividad en sus instituciones, a empezar a abrirle espacio a personas que vienen de comunidades históricamente discriminadas. Entonces, eso también empieza a terminar. Y a eso súmele un discurso estigmatizante, ¿no? Pues sin ninguna pena, o sea, ya no es avergonzante decir las cosas que ellos dicen, ¿no? Entonces, un discurso estigmatizante y un corte de fondos
que es absolutamente significativo porque es que lo que es cierto es que hemos trabajado con la cooperación de Estados Unidos durante años en la región. No, no importa qué tan fuertes sean nuestras instituciones o nuestra sociedad civil o nuestros movimientos o lo que hemos logrado, digamos, incorporar los derechos humanos en el territorio, cuando del otro lado estamos viendo pues un definanciamiento brutal, una estigmatización en el discurso. Entonces yo sí creo que vale mucho la pena volvernos a sentar como movimientos latinoamericanos y encontrar una forma de entender esta nueva realidad que se nos presenta y que vamos a vivir al menos durante 4 años, ¿no? Porque es lo que se viene.